Bien, chico, buenos días. Bien, hoy vamos a ver el tema de el intermedio temprano, ¿no? Donde hoy vamos a tocar el tema de la cultura nazca, porque no solamente se trata de esa cultura, sino también en la próxima semana vamos a hablar de los muchicas, ¿no? Y así como están ellos, hubieron otras culturas más. A ver, un momento que la computadora acá se ha congelado. A ver. El código del Classroom, a ver, lo voy a compartir otra vez. A ver, este es el código, ¿ya? Es el código. Ya. Profesor, buenos días. Días. A ver, no sé qué pasa. Y ahora sí. Listo, chicos, ahora sí vamos a comenzar. Hubieron algunas fallas técnicas. Ya, ahora sí. Bien, chicos, vamos a ver el tema de la cultura nazca. ¿Ya? En cuanto al intermedio temprano, ¿no? Que es el periodo al cual pertenece la cultura nazca, ¿no? Y otras más. En este periodo se desarrollan las culturas regionales, ¿no? En distintas partes del Perú. Normalmente las culturas que pertenecen a los intermedios no van a abarcar grandes territorios, ¿ya? En lo político, en este periodo, vamos a pasar de un estado totalmente religioso a un estado teocrático militar, ¿no? Que va a ser dirigido tanto por sacerdotes y por militares. De esa manera, ambos grupos van a compartir el poder. Estos pueblos van a desarrollar una economía basada en actividades artesanales como la cerámica, textilería, la metalurgia y otras más.
¿no? También se van a hacer la construcción de canales, reservorios y acueductos que son propios para la agricultura, ¿no? Ya que en la agricultura es muy importante el control del agua, ¿no? Y así es como vamos a ver el tema de los Nazca. La cultura Nazca se va a desarrollar en la región de Ica, ¿no? Y va a ser descubierta por el alemán Max Zülle, él era un arqueólogo, y lo va a denominar Protonazca. El centro cultural principal de la cultura Nazca va a ser la ciudad de Cahuachi, ¿no? Ubicado en el valle de Río Grande. Río Grande se encuentra acá. Aquí no sé si lo pueden ubicar. Aquí está Río Grande, en el centro de Ica. Incluso se cree que la cultura nazca llegó hasta el norte de Arequipa, ¿no? Que es en la zona del valle de Acarí. Los ríos de los valles transportaban muy poca agua. En la actualidad sigue sucediendo lo mismo. Y por ende se van a presentar periodos largos de ausencia de agua o de sequía. Esta situación obligó a los Nazca a crear distintas técnicas de irrigación, ¿no? Ya sean los acueductos, ya sean los canales y otras formas más, ¿no? Eso ya podía ir variando, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Esa situación obligó también, ¿no? A que los nazcas, ¿no? Bueno, es lo que se cree, hagan otros ritos que los vamos a ver más adelante. Según investigaciones, el fin de esa sociedad se debió a la presencia del fenómeno del Niño, que habría afectado gran parte de su territorio, al cubrir de arena, ¿no? Toda su zona, por la acción de los vientos, lo cual también va a coincidir con la llegada de los Waris, quienes van a anexar al imperio Wari. Como vemos acá, los Nazca tuvieron distintos sitios arqueológicos como Cerro Maxule, Cahuachi, que es el principal, La Estaquería y Chaviña. Hay otros más, pero estos son los más importantes. En cuanto a la economía, ¿no? Su principal actividad no va a ser la agricultura, pero también van a practicar el comercio con otros pueblos como los Huarpa. Entre los artículos que obtuvieron se encuentra el charqui, ¿no? Si viene de la parte andina, la obsidiana, que era una roca, ¿no? Esta última era utilizada para elaborar su cerámica. También, por ubicarse frente al litoral, practicaron la pesca y la caza. Su principal actividad va a ser la agricultura, ¿no? Tuvieron cultivos como el algodón, el payar y los ajíes, así como también lograron superar las dificultades de su entorno, ¿no? En este caso del agua. Como les mencionaba, construyeron reservorios, canales y acueductos subterráneos como el que vemos acá en imagen, ¿no? El agua se encuentra al fondo de ese agujero, en forma de espiral. El agua obtenida era trasladada a través de canales hasta reservorios, a partir de los cuales se irrigaban los campos de cultivo. Y así era como se aprovechaba esta agua al máximo, siendo el agua en esta zona del Perú muy apreciada por su escasez. Las paredes de los pozos fueron reforzados con piedras de canto rodado, esas que vemos en imagen, ¿no? Mientras que para el techado de los canales subterráneos se utilizaron dinteles, ¿no? De troncos. Eran como techos de troncos, ¿no? De guarango. Los restos de canales subterráneos más importantes son el Majoro, Pangarabi y Cantayoc. En cuanto a su sociedad y su política, los nazcas no solo tuvieron un gobierno unificado, sino que estaban organizados en varios grupos que ocupaban los diversos valles vecinos, ¿no? Y que compartían creencias religiosas y conceptos culturales. En cada valle existían estados teocráticos militares en los cuales los sacerdotes no militares ejercían un control sobre agricultores, pescadores, artesanos y la población. Los arqueólogos han encontrado, ¿no?
En las tumbas y cerámicas, la presencia de personajes, ¿no? Que portaban cabezas trofeo. Esta creencia era muy difundida, ¿no? Lo que era de momificar, sobre todo la cabeza de los guerreros vencidos, ¿no? En este caso es su cabeza de ellos, soldados a quienes derrotaron. Se pensaba que cuanto mayor era la cantidad de cabezas trofeo que se poseía un guerrero, mayor era su prestigio, ¿no? Así como su poder y autoridad. En la actualidad se han hallado cabezas momificadas de mujeres, ¿no? Así como de niños, lo cual se cree que fue usada en ofrendas a sus dioses. En cuanto a las características que presentaban esas cabezas trofeos, son los labios cerrados, ¿no? Y juntados mediante espinas de cactus. Además, con una soga que sale del orificio en la parte superior del cráneo para poder ser transportados. Chicos, ¿hasta allí alguien tiene alguna pregunta? A ver, lo puede poner en el chat, ¿no? Y lo respondo al final, ¿ya? Pueden poner en el chat si tienen alguna consulta. En cuanto a sus manifestaciones culturales, en la arquitectura no van a desarrollar muchas construcciones, no más que todo kawachi, donde la característica principal de su arquitectura va a ser que las ciudades son pequeñas, ¿no? Y esto es considerado un desarrollo urbanístico. Van a utilizar como material la piedra, ¿no? El adobe, también cónicos elaborados con cañas y quincha, así como las construcciones más importantes van a ser Cahuachi y Estaquería. ¿No? Cahuachi fue su centro principal, está hecho de adobes cónicos, ¿no? Y está conformada por una serie de edificios en forma de pirámides truncas, muchas de las cuales se encuentran cubiertas con material aluvial, o sea, proveniente de río. Solo desde el aire se puede observar su verdadera dimensión. El edificio que más sobresale se denomina el Gran Templo, el cual es una pirámide con 20 metros de altura. En este lugar se han realizado actividades administrativas y ceremoniales. Al menos eso es lo que se cree. En cuanto a estaquería, ¿no? Es una plataforma cuadrangular de adobes que en su superficie presentan unas líneas de postes de algarrobo, ¿no? O de guarango, que es otro tipo de árbol. Los que habrían soportado un techo que sostiene este centro ceremonial, que habría servido de descanso a los peregrinos que llegaban a realizar ceremonias en los geoglifos de Nazca o las líneas de Nazca. El saquería tiene mucha relación con las líneas de Nazca. En cuanto a su cerámica, tuvieron influencia del periodo Nazca, Necrópolis, ¿no? Porque la cultura Nazca es de la misma zona, solo que de años atrás, ya que utilizaron la técnica de precocción, o sea, del pintado antes de ser horneado, ¿no? Y era una cerámica polícroma, y es posible contar hasta 11 colores en un ceramio. Al momento de pintar el cerámico, no dejaban ningún lugar sin pintar, a lo cual se denomina horror al vacío, ¿no? Porque siempre pintaban toda la cerámica. Su cerámica está considerada como la mejor cerámica pictórica de las culturas del antiguo Perú. Las representaciones que dibujaron en la superficie de sus cerámicos fueron de actividades cotidianas, ¿no? Como el pescar, el pelear, otras cosas más, así como también los vegetales, animales de la zona, ¿no? Y diversas divinidades como el dios gato, el dios Boto, que era un delfín u orca, y el felino volador, ¿no? También realizaron representaciones de hombres y dioses portando cabezas trofeo. En cuanto a su astronomía, ¿no? Vamos a ver el tema de los polifos de Nazca, que es una de las cosas por la cual más se reconoce a esta cultura, y se encuentran ubicados
en las pampas de Nazca, Palpa. A los geoglifos también se les llama líneas de Nazca y en 1926 fueron descubiertos por Toribio Mejía Céspedes. Sin embargo, los primeros estudios fueron realizados por Paul Kossoff, quien contó con el apoyo de María Reich, también llamada la Dama de la Pampa, por ser considerada una mujer estudiosa no de esos geoglifos. Fueron elaborados en un desierto, ¿no?, de cascajo rojizo, oscuro, ¿no? Y debajo del cual existe un suelo de color amarillo. Por eso hay ese contraste y que se puede notar con mucha claridad. Cada línea tiene una profundidad, ¿no?, del trazado de aproximadamente 30 centímetros y representan animales y plantas, así como también seres antropomorfos, o sea, figuras humanas. Según la hipótesis que planteó María Reich, estos habían servido para calcular el tiempo, ¿no?, del movimiento de los astros. De esa manera podían conocer las estaciones para determinar la época de siembra y de cosecha. Por lo cual se cree que este fue un calendario agrícola, ¿no?, el cual es el más grande del mundo por sus dimensiones. En la actualidad, ¿no?, se cree que también fueron caminos, ¿no?, y plazas que recorrían en medio de ceremonias rituales con el objetivo de propiciar las lluvias, ya que por el tipo de territorio seco que habitaban, el agua era un recurso vital, ¿no? Que de todas maneras vemos que tienen relación con el tema agrícola, ¿no? Y algo que añadir acá en esa parte de la línea de Nazca es que alguna vez casi fueron destruidas, incluso muchas de ellas lo fueron, al ser construida la Panamericana, ¿no? La carretera Panamericana, que aquí la vemos, ¿no? Cuando la estaban construyendo por desconocimiento, hubieron algunas líneas que fueron borradas. Bien, chicos, hasta allí, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, para que me lo coloque en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, chicos, no hay preguntas. No hay preguntas, ok. A ver, chicos, acá tengo 4 preguntas. A ver, quiero 4 voluntarios para que me respondan esas preguntas. ¿Ya? A ver. ¿Cuáles fueron destruidas? Como la línea de Nazca que era de la ballena, ¿no? Esa fue una de las que se destruyó. Y por ejemplo, en la actualidad también hay algunas líneas que han sido destruidas, ¿no?, por personas que se meten en sus vehículos, ¿no?, en medio del desierto. Alison, ¿quieres hacer la 2? A ver, haz la 2. A ver. Ahí escriben en el chat. La 4. A ver, chicos, ¿quién hace la primera? O yo llamo. A ver, voy a llamar mejor. Andrés Barreto, a ver, la primera pregunta. Andrés Barreto, la primera pregunta. A ver, acá tengo el registro. Felizmente ya lo pedí. Profe, A ver, dime. ¿esta vez puedo pasar? ¿Cómo? No sé la respuesta. ¿No sabes la respuesta? ¿No te acuerdas los pucos de ese que era como en forma de espiral? Enrocado. Ya. A ver, que Eso mostró es. una foto. Ajá. Ya. Ay, ya me acordé. Usados ¿Para qué eran usados? para la agricultura. Claro, para la agricultura, ¿no? Ujú.
Muy bien, ya ves, está bien, porque era su fin de recoger agua, ¿no? Está Sí. bien. No, profesor, yo pensé que tenía nombre. No, no, está bien, ya está bien. A ver, acá André Barreto, ya. Ah, ya después lo pongo, ¿ya? Muy bien, André, gracias. A ver la siguiente. A ver quién hace la 2. O yo llamo. ¿Cómo quieren? A ver, yo llamo. Bueno, acá tengo algo en el chat. A ver, en la 2, Camila Luana. A ver, Camila. Ah, ya lo hizo Alison. Está bien. A ver, Alison. A ver. Completa el aporte que brindó, ya. Ya, Toribio Mejía Césped lo descubrió, ¿no? El descubridor. A ver, Paul Kosov. Bueno, es el, aparte de, bueno, el descubridor y es el primer investigador, ¿no? Más que todo eso. Y María Reich, la de mayor estudio. Muy bien, ¿no? Mayor estudio. Está bien. A ver, la 3, Camila Luana, la 3. Gracias, Alison. Camila Luana, la 3. Y ahí Román se va preparando para la 4. A ver, Camila, a ver, ¿están que levantan la mano algunos? A ver, Bruno, a ver, Bruno, tú hazte la 2. Perdón, la 3. A ver, Bruno, la 3. Las características del medio geográfico que habitaron los nazcas fueron Palpa, en Ingenio, en, y Acari. Ya, ¿y eso qué es? Valle, los Andes, desierto. Valle. ¿Cómo es esa zona? Es ¿No? el Valle de Acari. Era desierto y valles, ¿no? Sí, Desierto y valles, muy bien. A ver, lo te voy a anotar también a ti. A ver, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Bruno, ¿no? profesor. Velázquez. Y a ver, Román Torres, la última, a ver. Profesor, porque no dejaba ningún espacio en blanco al pintar. Claro, ajá. Muy bien. Y la 4 es Román Torres, ¿no? Ya. Porque no dejaban ningún espacio sin pintar, ¿no? Muy bien. Incluso se considera que su cerámica era una de las mejores justo por eso, ¿ya? A ver, acá tengo algunas cosas en el chat. Oh, ya pasamos a ver las preguntas, ya para las siguientes. Listo. Ya. A ver, ya está lista esa parte, ¿no? A ver, voy a enseñar un video para reforzar algunas cosas que tal vez me he tocado y luego de ello ya pasamos a las otras preguntas, ¿ya? Ahí chicos, atentos.
La cultura nazca estuvo ubicada en el antiguo Perú anterior a los incas. Esta cultura arqueológica se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica sobre el siglo I. Su centro ceremonial más importante se encontraba en Cahuachi, en el margen izquierdo del Río Grande, actual provincia de Nazca. La civilización creada por esta cultura se prolongó hasta el siglo VII. Max Zülle, un arqueólogo alemán, está considerado como el descubridor de esta cultura. Sus investigaciones comenzaron en 1901 y partiendo de sus hallazgos, llegó a la conclusión de que el origen de esta cultura, que él denominó Protonazca, se encontraba en la cultura Paraca Necrópolis, aunque otros estudiosos afirman que procedía de la Topará. Zülle afirmó igualmente que esta cultura fue anterior a la cultura Tiwanaco y contemporánea de la Moche. Más adelante, otros investigadores continuaron con el estudio de la cultura nazca, entre ellos Julio C. Tello, Toribio Mejía Gespe, descubridor de las líneas de Nazca, Paul Kosok y María Reiche. Ubicación geográfica. Los nazcas establecieron su territorio en el sur del actual Perú, entre las provincias de Chincha en las costas del Pacífico hasta Ayacucho en los Andes. Se trataba de un territorio ubicado en la actual región Ica, que engloba los valles de Chincha, Pisco, Ica y Río Grande, además de algunos de sus tributarios, como Nazca o Palpa. Esos valles atraviesan una zona costera de clima casi desértico, lo que provocó que los nazcas tuvieran que vencer los inconvenientes que presentaban sus áridos desiertos y los ríos que se secaban en verano. Principal centro ceremonial. La cultura nazca se desarrolló en torno a su principal centro religioso y político, Cahuachi. Esta localidad estaba situada a unos 6 kilómetros de la actual ciudad de Nazca. Según los expertos, se trataba de un centro dedicado exclusivamente al culto y la política, sin que hubiera población que se dedicara a actividades como la artesanía o el comercio. Cahuachi tenía en su interior más de 40 cimas piramidales, con estructuras de adobe en su parte superior. La mayor de estas pirámides estaba compuesta de 6 terrazas superpuestas que superaban los 20 metros de altura. Organización social y política. La sociedad nazca se organizó políticamente como una teocracia, con el poder religioso como máxima autoridad. Su principal centro ceremonial y político era la ciudad de Cahuachi. Sin embargo, por motivos que no se conocen, en un momento dado, la población abandonó la localidad y se trasladó a las ciudades situadas en diferentes zonas de Perú. War Thunder es un juego de acción militar en línea sobre batallas de vehículos al que juegan millones de personas en todo el mundo. Señoríos locales. Los nazcas no tuvieron ningún tipo de gobierno unificado ni una capital propiamente dicha, a pesar de la importancia de Cahuachi como centro ceremonial. Políticamente se trató de una agrupación de señoríos locales ubicados en los extremos de los valles. El resto del territorio estaba dedicado a la agricultura. Los expertos apuntan a que es probable que esos señoríos se aliaran coyunturalmente para hacer frente a algún problema, mientras su único vínculo común era la religión y la cultura. También se piensa que debieron existir luchas constantes entre ellos. Organización social. La pirámide social nazca estaba encabezada por los sacerdotes y los señores. Sus funciones eran organizar el trabajo de la comunidad y dirigir las complejas ceremonias religiosas. Los grupos de poder residían en edificios piramidales construidos en sectores especiales de la ciudad. Sus habitaciones estaban hechas con adobe y las paredes cubiertas con una capa de yeso o cal. Estas autoridades tenían a su servicio a una gran multitud de artesanos especializados. Entre ellos se encontraban ceramistas, textileros, músicos, soldados o astrólogos que residían en los centros ceremoniales o en pequeñas ciudades. Dentro de ese grupo al servicio directo de la élite, destacaban los guerreros, quienes formaban una clase social temida y respetada. En las representaciones artísticas siempre aparecen caracterizados por su orgullo y fuerza. La base de la pirámide social estaba compuesta por los agricultores y pescadores.
Su lugar de residencia no eran las ciudades, sino que vivían en la periferia de las mismas o en pequeñas aldeas. Sus viviendas se construían colocando troncos de algarrobo para formar las paredes. Religión. Como ocurría con el resto de las culturas de la época, los nazcas tenían una religión politeísta. Sus rituales estaban dedicados a dioses relacionados en su mayor parte con la naturaleza. Así, rendían culto a dioses como los del mar, del cielo, del agua, del viento, del fuego o al dios creador. Los nazcas levantaron templos para honrar a estos dioses. En sus ceremonias se solía pedir que las cosechas fueran abundantes y que su pueblo no pasara hambre. En este sentido, era muy frecuente que pidieran a los dioses que evitaran las sequías y que los canales no se secaran. Dioses principales. La cultura nazca, al igual que la paraca, rendían culto a Kon, al que consideraban como el dios creador del mundo y de los hombres. En sus representaciones, esta divinidad solía aparecer volando, con máscaras gelinas, alimentos, cabezas trofeo y un báculo. Por otra parte, la religión nazca también tenía su dios destructor, Voto. Se trataba de un ser híbrido de felino, ave y pez que causaba destrucción y temor en la civilización. La mayoría del resto de su panteón, tal y como se ha señalado, estaba relacionado con la naturaleza, con dioses que simbolizaban el mar, el fuego, las montañas o el cielo, entre otros aspectos. Sacrificios y ofrendas. Los nazcas ofrecían a sus dioses sacrificios humanos en sus ceremonias religiosas o bélicas. Entre sus ritos, se incluía el usar la cabeza de sus enemigos caídos como trofeos. Después de realizar la decapitación, el cuerpo era dejado en la naturaleza para que fuera devorado por los cóndores. Estas aves estaban consideradas como intermediarias para cumplir los fines ceremoniales. Por otra parte, los nazca extraían el cerebro del cráneo. Tras esa operación, cosían la boca y realizaban una pequeña incisión en la frente por la que atravesaban una cuerda para poder llevar la cabeza. Según una teoría, esa práctica tenía como propósito honrar la fertilidad de la tierra. Líneas de Nazca. El legado más conocido de esta cultura son las llamadas líneas de Nazca, una serie de figuras de gran tamaño que representan animales, seres humanos, además de algunos diseños geométricos. Uno de los grandes interrogantes sobre esta civilización es precisamente el propósito de estas figuras. En líneas generales, y dejando de lado las explicaciones más esotéricas, existen dos grandes hipótesis sobre ellas. La primera afirma que se trataría de un gran calendario que se utilizaba para controlar el cambio de estaciones de cara a la agricultura. Otra teoría, a la que se ha unido un estudio representado en 2015 por parte de la Universidad Japonesa de Yamagata, señala que las figuras tenían propósitos ritualistas, tanto de los nazcas como de otras culturas cercanas. Igualmente, algunos estudios afirman que pudieron adornar los caminos de los peregrinos que se dirigían a Kawachi. El descubridor de estas figuras fue el arqueólogo Mejía Cespe, en 1927. Posteriormente, han sido estudiadas exhaustivamente por la alemana María Reiche. Las líneas de Nazca están compuestas por más de 30 figuras, entre las que destacan un colibrí de 50 metros de altura, un mono de 90 metros de largo, un alcatraz de 135 metros o una araña de 46 metros. La técnica con la que realizaron estas figuras es aún tan desconocida como su propósito final. En las excavaciones se han encontrado cuerdas, estacas y bocetos de figuras que se utilizaron como instrumentos para efectuar su trazado. Tenemos que volvernos una civilización pacífica. Economía. La cultura nazca basó su economía en la agricultura. Para ello, debieron superar el problema que suponía la aridez de la zona en la que vivían, mediante la construcción de importantes acueductos, canales y pozos. La proximidad del mar permitió a este pueblo desarrollar una importante actividad pesquera y de marisqueo. Los nazca dejaron prueba de su relación con el mar en la decoración de muchas de sus piezas de cerámica. En estas no solo aparecían animales como las ballenas,
sino también representaron los momentos en los que realizaban esas actividades. Aunque menos importante que la agricultura o la pesca, el comercio también tuvo cierta importancia para la economía nazca. Así, intercambiaban parte de su producción cerámica y textil con otros pueblos alejados de la costa. Uno de los ejemplos de relación mercantil fue la que establecieron con los huarpas de la sierra. Agricultura. La base de la economía nazca era la agricultura. Desarrollar esta actividad no resultó sencillo para esta civilización, ya que el clima era bastante seco, había poco terreno propicio para el cultivo y los ríos contaban con poco caudal y se secaban en verano. Ingeniería hidráulica. Los nazca resolvieron los problemas para su agricultura aplicando una tecnología muy avanzada para la época. De esta forma, construyeron canales, pozos y acueductos que les permitieron llevar el agua continuamente a los campos de cultivo. La solidez de estas estructuras ha causado que algunos de los canales de irrigación estén todavía en uso. Los nazca realizaron excavaciones que alcanzaron entre 20 y 50 metros de profundidad, hasta encontrar agua. Después, desviaban el líquido a través de canales subterráneos que conducían hasta depósitos llamados conchas. Desde allí se iniciaba el riego de toda la plantación. Los canales fueron construidos con piedras, techos de tronco y lajas. Arquitectura. Una de las particularidades de la cultura nazca fue su condición de primera civilización urbana del antiguo Perú. Por ese motivo, su arquitectura estaba centrada en la construcción de grandes centros ceremoniales y urbanos. Los principales materiales fueron el barro y el adobe rectangular. Cahuachi. El centro ceremonial de Cahuachi, hoy un importante complejo arqueológico, contenía buena parte de las características de la arquitectura nazca. Situada a orillas del Río Grande, en su mejor momento alcanzó una extensión de 150 hectáreas. Esta ciudad contaba con un templo de forma piramidal compuesto de terrazas superpuestas. Igualmente, destacaba su palacio destinado a los jefes militares. Ambos edificios se encontraban en medio de 6 barrios bien definidos. En esta ciudad se pueden contemplar las dos técnicas de construcción típicas de los nazca, una que utilizaba adobes de forma cónica y otra que utilizaba paredes de quincha. La estaquería. El lugar que sustituyó a Cahuachi como principal centro ceremonial fue la estaquería, situado a unos 4 kilómetros del anterior. En este lugar se han encontrado los restos de una plataforma artificial de adobe en la cual se habían colocado 240 postes de guarango, un árbol también conocido como algarroba. Derribo de centros sagrados. Los nazca tenían una costumbre que ha provocado que los restos de sus templos más antiguos hayan desaparecido casi por completo. Cuando los sacerdotes pensaban que la huaca del tiempo había perdido su poder o estaba descontenta, la comunidad la reconstruía por completo. Los pobladores derrumbaban las paredes y rompían las columnas, mientras que los cimientos quedaban sellados y sepultados. Sobre la plataforma, procedían a construir un nuevo templo. Bien, chicos, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan? A ver, chicos, antes de pasar a la siguiente parte. ¿Nadie? Bueno. Chicos, recordad que los puntos son para ustedes, no son para mí. ¿Ya? A ver, chicos, en el chat, dime. Yo puedo hacer la 1. Ya. Bueno, chicos, quienes vayan a participar en el chat pongan, yo hago la 1, yo hago la 2. Ya, pongan en el chat a ver quiénes van a hacer cada pregunta. A ver, chicos, coloquen en el chat, tenemos 10 preguntas. Y ustedes son más de 20, ¿ya? Así que sobrado hay para cada uno.
Ya, a ver, ¿Puedo chicos. decir la acaban de- respuesta de las dos? Pues, chicos, por eso digo, pongan en el chat. Ya, pongan en el chat. Normalmente yo los llamaría, pero les voy a dar la oportunidad de que elijan su pregunta cada uno. Ya, a ver, ya tengo 8, 9. A ver, le voy a dar la prioridad al que me dijo primero. ¿Ya? A ver, Ray Fernando. A ver, dime. Profesor, es cabeza de trofeo. Según los investigadores, ajá, muy bien. La 1, ¿no? Es 1B, ¿no? Cabeza de trofeo, ¿ya? 1B, cabeza de trofeo, chicos. Al final lo pongo en el chat todo, ¿ya? La Profesor, 2, profesor, ¿qué página es? Perdón. ¿cómo? ¿Qué página es, perdón, profesor? ¿Qué página es? Es la página 59. Ya, página 59. Ya, la 2, Piero. A ver, Piero. La 2. Piero. Sí, profesor. La 2. La dos es la A, profesor Tauribio Mejía Césped. 2A dices, ¿no? Sí, Claro. Ajá. 2A, muy bien. La 3, a ver, acá tengo. Ya a ver. La 3, Angelina. Angelina. Sí, profesor. Salud. A ver, dime la 3. Kawachi, profesor, la C. De Kawachi, ¿no? Muy bien. Sí, profesor. La 4, a ver. Tú también, a ver, dime la 4. ¿Puedo decirlo yo? ¿Puedo decirlo yo, profesor? Ya, a ver, dilo. Max Uller. Max Zulle, ¿no? Muy bien. A ver, acá, quién me dijo la 5? Yo, A ver, ya. ¿cómo es Jesús, la... ¿no? Acá veo 5D me ha puesto. Jesús. Ya, a ver, vamos a ver si está bien. Ah, cultura antecesora, ajá, muy bien. 5 es D, muy bien. 5D. La 6, nadie me ha dicho. la B. 6B, ¿no? Sí. Ya, claro. 6B. A ver, la 7. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿La 7? Se sostiene que los nazis practicaron como actividad económica el comercio con pueblos de la Sierra Sur como los Huarpa, que estaban en Ayacucho, ¿ya? La 7 es la E. La 8, sí, la página es la 59, acá está, ¿ya? Página 59. Yo le dije la 8, profesor. A ver, dímela otra vez, porque acá para buscar en el chat está desordenado todo. A ver, dime la 8. La E, profesor. La E. La E. Claro, ¿no? Muy bien. La 8 es la E. La 9. ¿Quién planteó la hipótesis de la función del calendario agrícola que habrían tenido los geoglifos de Nazca? ¿Alguien se acuerda? La C. Claro, María Reich. Sí, Reich. Exacto. Ajá.
Y la 10, ¿no? Eran vistas como ofrendas sagradas ofrecidas a las fuerzas de la naturaleza. Los Nazca ven un vínculo, ¿no? Entre la víctima y la muerte y la fertilidad en la agricultura. ¿No? La ¿Qué eran? Las cabezas trofeos, ¿no? Porque La C. encontraron de Sí, mujeres y de niños también. Ya, ahí están las respuestas en el chat. A ver, me voy a mandar otra vez. A ver. Ya acá están las respuestas en el chat. Ya para el que se le haya pasado. ¿Ok? Ahí están las respuestas. Ya a ver, esa es su tarea, chicos, que tienen como extra que deben mandar. Ya. A ver, chicos, en cuanto a las tareas, sé que varios han tenido problemas con lo que es, ¿no? El ingreso al Classroom, ¿no? Ya se los mandé nuevamente. Se los voy a volver a compartir ya el código para evitar complicaciones. Y voy a poner que la tarea me la pueda mandar hasta el viernes a la medianoche, ¿ya? Hasta el viernes a la medianoche. Prevean eso, chicos, ¿sí? Tienen tiempo, tienen hoy, martes, miércoles, jueves y el mismo viernes, ¿ya? Tienen tiempo, no son más que 5 preguntas, ¿ya? Que tienen que hacer. En cuanto a las participaciones de clase, lo que voy a hacer a partir de la otra semana para que haya más orden, van a levantar la mano y yo voy a decir qué pregunta van a hacer, ¿ya? No está mal equivocarse, ¿ya? No está mal equivocarse, todos nos podemos equivocar, ¿ya? A ver, chicos, ¿alguna pregunta antes de acabar? ¿Alguien quiere decir algo antes de acabar la clase? ¿Hay tarea? Sí, la están viendo. Esta es la tarea que tienen, ¿ya? A ver, chicos, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Ninguno, profesor. Ninguna. Bien, chicos, si pueden para la otra semana vienen repasando los mochica, ¿ya? Es lo que se ve la otra semana. A ver. Ya listo. Bien, chicos, si no hay preguntas, no hay consultas, nos quedamos allí. En un rato voy a compartir todo el Classroom para que lo puedan ir revisando, lo tengan a la mano y ir subiendo también, ¿sí? Listo, chicos, ahí nos quedamos. Cuídense, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Yo, profesor, cuídese. Yo creo que olvidé. Chao, chicos. Y sí, chicos, manden su tarea de la clase pasada, normal, pero va a ser por única vez. Ya, siempre va a ser hasta los viernes.